Para finalizar la propuesta de Canguilhem de la psicología como ciencia de la subjetividad, vamos a ver la tercera división que él hace. La psicología como ciencia del sentido íntimo. Este proyecto evoluciona desde una introspección filosófica hacia un estudio más clínico de las profundidades del alma, con un recorrido notable que va desde Galeno hasta Freud. El punto de partida de la corriente para Canguilhem la va a encontrar en un autor francés, Maine de Biran, que transformó la psicología. Para este autor, el hombre no es solo una inteligencia con órganos, sino una organización viviente secundada por una inteligencia, lo que implica que no habría psicología sin biología. Esta conexión entre lo psíquico y lo biológico, especialmente en el contexto de las enfermedades, de la patología, es crucial para entender el desarrollo que va a venir después. La influencia de Maine de Biran se extiende a la psicopatología, vinculándose directamente con los fundadores de la psiquiatría francesa como Philippe Pinel, quien abogó por la idea de que los alienados son enfermos, no eran ni poseídos ni criminales, eran enfermos, era gente que estaba padeciendo, y por eso debían ser atendidos de forma separada y especializada. Dicho de otra manera, Pinel fundó la medicina mental como una disciplina independiente a partir del aislamiento terapéutico de los alienados en los hospitales de Francia. También vamos a ver a Sigmund Freud, considerado como Canguilhem, como quien culmina, ¿no? Llega al punto cúlmine de esta línea psicopatológica, al ser el creador del psicoanálisis en 1896 y el descubridor del inconsciente. El desarrollo de esta ciencia del sentido íntimo condujo a una comprensión fundamental. Si lo psíquico puede ser inconsciente, entonces la psicología ya no se reduce a la ciencia de la conciencia. Lo psíquico no es solo lo que está oculto, sino lo que se oculta. No es solo lo íntimo, sino también lo abisal. De esta manera, la psicología en esta vertiente se transforma en una ciencia de las profundidades del alma. Entonces la psicopatología, que comenzó positivamente con Galeno, nos ha llevado a preguntarnos sobre la relación entre lo físico y lo psíquico, una relación que pasó de ser somatopsíquica a ser psicosomática. Y con la idea de lo inconsciente, la psicología dejó de ser solo la ciencia de la conciencia para convertirse en la ciencia de las profundidades del alma, de lo más íntimo del sujeto. La visión de Maine de Biran del hombre como una organización viviente, secundada por una inteligencia, anticipó el surgimiento de una nueva psicología a fines del siglo XIX y principios del XX, la biología de la conducta humana. Las razones de este desarrollo van a ser múltiples. Primero hay razones científicas, la emergencia de la biología como teoría general de las relaciones entre organismos y medios, que acabó con la creencia de un reino humano separado del resto. Y segundo, razones técnicas y económicas, el auge de la industria, que enfocó la atención en la capacidad industriosa del ser humano y marcó el fin de la primacía del pensamiento especulativo. Y finalmente, razones políticas, la difusión del igualitarismo, que llevó a la práctica generalizada del peritaje, es decir, de la determinación de las competencias del ser humano y, por ejemplo, el descubrimiento de las simulaciones. La idea de utilidad como principio de la psicología se había asociado filosóficamente a la naturaleza humana como capacidad de artificio o al hombre como fabricante de instrumentos. Pero el principio de la psicología biológica del comportamiento no parece extraerse de una conciencia filosófica explícita, por lo menos para Canguilhem. Quizás porque para ser utilizado para cualquier fin debe permanecer esta conciencia filosófica sin formular. Este principio implícito es la definición del hombre mismo como instrumento. Los psicólogos se esfuerzan por un conocimiento objetivo en esta perspectiva, buscando un determinismo estadístico en los comportamientos.
En otras psicologías, en otras perspectivas, el alma o el sujeto justificaban una cierta idea del hombre, pero para una psicología que huye de la palabra alma y se ríe de la conciencia, la verdad del hombre radica en que ya no hay una idea de hombre como valor diferente al de un instrumento o un mero instrumento. Veamos entonces brevemente, y para ir finalizando, cuáles son las críticas de Canguilhem a la pregunta que es la psicología. Por un lado, vimos el riesgo de convertirse en una mezcla incongruente de disciplinas sin fundamentación sólida. Por otro, los intentos de unificación ecléctica por su dispersión metodológica parecen más un pacto que una esencia de la disciplina. A su vez, la autonomía absoluta de toda filosofía la obliga a asumir una noción de un ser humano sin fundamentos, y esto dificulta profundamente su pretensión de establecerse como ciencia. Para Canguilhem, una psicología sin filosofía es una psicología sin sus fundamentos epistémicos y por ende una psicología poco científica. Nuestro texto termina con una metáfora orientadora. Dice Canguilhem que al salir de la Sorbona se puede ascender hacia el Panteón, que es el conservatorio de los grandes hombres, donde están los bustos de estos pensadores, o se puede descender hacia el departamento de policía, sugiriendo así dos caminos para la psicología, uno que busca la trascendencia y el sentido, y otro que se limita al control y la gestión. En resumen, Canguilhem no nos va a ofrecer una respuesta definitiva a qué es la psicología, básicamente porque no la hay, sino que demuestra que esta pregunta es constitutiva de la disciplina misma. Su análisis histórico revela que la psicología ha oscilado entre ser una ciencia natural del alma y el cuerpo, una ciencia de la subjetividad interna o externa y más recientemente una ciencia del comportamiento que corre el riesgo de reducir al ser humano a un mero instrumento, perdiendo de vista una idea del hombre que le dé sentido a su proyecto. La filosofía, sostiene Canguilhem, tiene la responsabilidad de seguir planteando esta cuestión fundamental a la psicología. Muy bien, con esto damos por concluida esta breve introducción al texto. Recuerden algunas cosas importantes. Ninguno de nuestros videos van a suplantar la lectura de los textos. Los videos orientan y complementan, pero no son resúmenes de los textos. Bueno, les agradezco la atención, la paciencia, espero verlos en el aula y que disfruten mucho la cursada.